Hoy día vamos a comenzar con el subsistema climático de Argentina. Pero primero vamos a ver algunas características del subsistema del clima en general, como elementos climáticos, factores que determinan el clima, cuál es la diferencia entre clima y estado del tiempo, para luego adquirir algunas características del subsistema climático argentino. Bueno, ahí tenemos las grandes diferencias entre clima y tiempo, ¿sí? El clima hace mediciones a lo largo de un gran periodo de tiempo en cuanto a las características atmosféricas en un lugar determinado. El tiempo, en cambio, es algo de lo que está sucediendo en un lugar determinado en este momento, en un momento determinado. Puede estar lluvioso, puede estar frío, caluroso, y eso no quiere decir que el clima sea húmedo, que sea cálido, que sea frío, ¿sí? Sino es un estado del tiempo, es qué está sucediendo en este momento o en ese momento determinado y en un lugar determinado. Bueno, vamos a tener elementos que nos van a determinar cómo vamos a decir qué tipo de clima es, ¿sí? Si nosotros decimos cuál es el tipo de clima en La Rioja, cuál es el tipo de clima en Córdoba o de Buenos Aires, nosotros tenemos que tener estos elementos en cuenta para poderlos medir, ¿sí? Por ejemplo, temperatura. La temperatura nosotros vamos a ver cuáles son las temperaturas promedios anuales y de acuerdo a eso vamos a decir si es un clima cálido, frío o templado. La presión del aire, ¿sí? Eso también va a hacer que sea un clima un poco más húmedo, un poco más seco, la humedad atmosférica, los vientos, la intensidad, la dirección, ¿sí? Qué tipo de vientos es, si es frío, si es cálido, y las precipitaciones, ¿sí? Tanto la cantidad como la forma, ¿sí? Puede llover mucho o poco, o puede ser en forma de lluvia o en forma de nieve, ¿sí? También puede haber granizo en otros casos. Después tenemos algunos de los elementos como el termómetro que va a medir la temperatura, el viento, tenemos la veleta que va a medir la dirección del viento y el anemómetro que va a medir la velocidad del viento. Después la humedad, que es como un reloj que va del 0 al 100% de humedad, ¿sí? Que va a medir la cantidad de vapor de agua que hay en el ambiente. Las precipitaciones se miden como con un vaso milimetrado, ¿sí? Sí, el sistema es de milímetros, pero hay otros sistemas que se rigen por los litros. Es de eso depende del país y del sistema que se utiliza. En nuestro país se utilizan los milímetros. Sí, mililitros, perdón. Y vamos a tener, como vemos ahí, ¿sí? Vamos a tener el vaso precipitado, ¿sí? Bien. Después tenemos cómo varía la presión atmosférica, así como la temperatura disminuye la altura. La presión disminuye con la altura, la presión atmosférica es más baja o a mayor altura debido a que las capas atmosféricas son menores y por lo tanto el peso en la atmósfera será menor. ¿Sí? La atmósfera, acuérdense que es aire, ¿sí? No, es una capa de aire donde se concentra la mayor cantidad de oxígeno, donde se producen los fenómenos climáticos. ¿Sí? Bien, después tenemos tipos de precipitaciones. Los tipos de precipitaciones vamos a encontrar las convectivas, las orográficas, las frontales y las de convergencia, ¿sí? Para eso vamos a ir a una imagen donde vamos a encontrar los diferentes tipos esquematizados. Lluvias convectivas, vamos a tener una masa de aire frío y otra masa de aire frío, donde estas van a converger, ¿sí? Donde van a chocar y se van a elevar, ¿sí? Y la masa de aire caliente va a quedar abajo, ¿sí? Y a mayor altura va a quedar la masa de aire más frío. ¿Qué va a pasar con esta masa de aire frío? Muchas veces las gotas que concentran en la masa de aire frío se forman en hielo y que luego terminan siendo granizo.
Luego las lluvias orográficas, donde tenemos una montaña, ¿sí? O un tipo de relieve donde la masa de aire se choca o se enfrenta a este tipo de relieve. Por ende va a ir subiendo el aire, ¿sí? En este caso va a ir precipitando toda la masa de aire sobre este lado del relieve, de la cordillera, y del otro lado va a pasar seco, ¿sí? Y eso es lo que nosotros muchas veces lo conocemos como viento son, ¿sí? Un viento seco y cálido. Después tenemos lluvias frontales, donde tenemos dos tipos de masas: las masas de aire fría y las masas de aire cálidas, ¿sí? Donde van a juntarse, van a chocar y van a formar una nube, ¿sí? De importantes dimensiones, y también van a producir también precipitaciones. Y la otra son dos corrientes que bajan por un valle, ¿sí? Bajan al valle, bajan desde las alturas de las montañas, se encuentran y se produce este tipo de nubes, y van a llamarse lluvias de convergencia. Bueno, los factores que van a incidir en el clima van a ser la latitud, ¿sí? Si estamos más cerca del ecuador, va a ser mayor temperatura; si estamos más cerca de los polos, menor temperatura. Relieve: si estamos a mayor altura, menor temperatura; si estamos más cerca o a menor altura, un poco de mayor temperatura. La distancia al mar, ¿sí? La distancia al mar va a hacer que llueva más o que llueva menos. Después las corrientes oceánicas, vamos a tener corrientes oceánicas cálidas y corrientes oceánicas frías. Eso también van a cambiar las temperaturas de los lugares y también la cantidad de precipitaciones que vamos a tener. Bien, ahí tenemos el de la latitud, ¿sí? La zona del ecuador va a ser la zona más cálida del planeta, y la zona de los polos, ¿sí? Va a ser la zona más fría. Después tenemos los diferentes tipos de relieve, ¿sí? En las zonas de cordillera o de montaña va a ser menor temperatura; en las zonas de llanura va a haber un poco más de temperatura. Bueno, acá vamos a ver cómo las masas de aire van a ir cambiando de acuerdo a la cercanía del mar. Y estas son las distintas corrientes marítimas, ¿sí? Donde vamos a tener las corrientes cálidas con colores más rojos, y las corrientes frías con colores azules. Ahí vamos a poder encontrar lo que son las grandes diferencias entre las corrientes cálidas y frías. Las corrientes frías por lo general hacen que llueva menos, y las corrientes cálidas son las que hacen que llueva más. Bien, hasta ahí hemos llegado por el día de hoy. Vamos a continuar con algunas singularidades del clima argentino.